no falla cuando yo tengo una señora hasta de 30, 40 en edad fértil, yo digo, vamos a necesitar tus 4 fetos. Ella me mira asustada y dice, estoy embarazada. No, mi amor, no estás embarazada. Estamos todos embarazados de los 4 fetos, hasta cualquier edad. Te explico. ¿Te has preguntado a veces qué es el genio, qué es la creatividad, de dónde viene la inteligencia superior? ¿Por qué algunas personas tienen una vida inimaginable, poderes, capacidades totalmente estrafalaria y otros parecen vivir normalmente? La diferencia entre los dos es los 4 fetos. Bien. A ver, bien. Bien, ahora vamos a replantear el contexto. Recuérdate que sin parecer haberlo hecho, en Mantra estamos enseñando una pequeña introducción a la terapia akáshica. Es lo que estamos haciendo. Recuérdate, tuvimos emisión sobre la Kundalini, nadis, chakras, tercer y cuarto ojo, sí. Antakanara, glándula pineal, puente entre los chakras, glándulas endocrinas. En otra emisión hemos hablado, o vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, las capas de Mamushka, un tema muy interesante que bien ubicar. Y viene el final, el hombre bioenergético es ilimitado en todo que puede alcanzar, pero es limitado en su contenido. Hay 11 contenidos. Y los 2 últimos contenidos del cual hay que hablar son los 4 fetos y los 7 planos de la realidad. Entonces entramos en el tema. La diferencia entre el hombre común y el superhombre, voy a hacer un apartado después. La diferencia entre los dos, en realidad, es que no hay ninguna. El superhombre duerme en el hombre dormido. Y es un ideal de la terapia akáshica despertar al superhombre que duerme en el hombre dormido. Sí. ¿Y cuál es el hombre dormido? Es el que ha despertado, el que tiene dormido los 4 fetos. ¿Y cómo transformarlo en superhombre despertando los 4 fetos? Primero vamos a ver. Hay un feto en el coxis, se llama el feto del coxis. Un feto en el corazón, un feto en la glándula tiroide y un feto en la glándula pineal. Son la ubicación de los 4 fetos. Bien, pero ¿feto lo que entendemos por feto? Sí, para lo que nosotros entendemos en feto es uno de los 18 cuerpos de reemplazo. Es decir, que cuanto más una persona deja rienda suelta a su creatividad, cuanto más una persona se preocupa para los demás y quiere ayudarlos sinceramente, no para tener un retorno afectivo de ellos o por ganar dinero, cuanto más una persona siente que hay un llamado cósmico contenido en su misión espiritual y se preocupa qué vine a hacer en este planeta, se llama la guía de vida, la línea de vida, la misión espiritual, llámala como quieras. En realidad, cuanto más una persona se acerca a conocer su misión espiritual, tanto más probable será que su nivel de superhombre va a ir creciendo. Francamente, cuando mira la historia de Mahatma Gandhi, Madre Teresa, cuando observa la historia de los grandes creativos, la gente de grande poder, los hombres que modelaron la sociedad, te das cuenta que hay algo raro, algo extraño que escapa a lo común. ¿Me sigue? Y mira un Edison, un autodidacta, por ejemplo, un hombre empresario, ganó mucho dinero, perdió mucho dinero y dio la luz finalmente a la América moderna, en realidad. Lo que quiero decir es que en un hombre autodidacta, se puede desarrollar tantas cosas a la vez, al punto que termina un gran empresario peleando por sus patentes, pero modificando la configuración de Norteamérica, por ejemplo. Lo que quiero decir es que todas estas personas, lo que tenían de extraordinario no era un cerebro más inteligente que otro, no era una capacidad superior, las tenemos todos. Era uno o varios de sus 4 fetos que se ha desarrollado y empezó a devorar uno de sus 18 cuerpos, del cual ya hemos hablado mucho, y reemplazándolo. La función de los 4 fetos son partículas de energía de gran nivel de inteligencia que al desarrollarse reemplazando algún de nuestros 18 cuerpos, como cuerpo de la conciencia, cuerpo etéreo u otro. Según el cuerpo que reemplazan, en realidad van a aparecer poderes parapsíquicos, poderes de sanación, poderes extraordinarios como el de Padre Pío, por ejemplo, de ubicuidad, de precognición, etc., o una inteligencia múltiple, como por ejemplo Leonardo da Vinci, una inteligencia sumamente práctica, como la de Edison, por ejemplo, o una inteligencia social, bueno, como Mahatma Gandhi. Toda esta gente desarrolló esos
fetos, digamos. ¿Se desarrollan los fetos Se puede desarrollar en el libro de... o se activan los fetos? ¿Cómo es? No, se activa para que se desarrolle. Bien, ¿Ok? ahora, esta gente de la que estás mencionando, o sea, ¿cómo lo hicieron? Mira, Si no está esta conciencia como tal, como la estás no, presentando. yo te lo digo al revés. Si quieres saber cómo se hace, en el libro de los 20 senderos del despertar espiritual, que es un libro que escribí hace 30 años más o menos, hay un capítulo, precisamente, el despertar espiritual implica el desarrollo de los 4 fetos y viceversa. En este libro de los 20 senderos yo explico que si una persona desarrolla 7 solamente de estas 20 tendencias, esta persona puede meter en marcha el despertar espiritual. Recuerda que ningún ser humano tiene autoridad para prometer el despertar espiritual a otro. Regla 1. Este libro no lo promete, pero este libro permite a la persona de aprender cómo hacerlo técnicamente. Hay medio para hacerlo y están escritos técnicamente día por día lo que hay que hacer para desarrollar los 4 fetos. En otro momento tal vez hemos hablado de un aspecto filosófico de la terapia káshica, que son los 4 escalones de la paz interior. Cuando hemos hablado de la misión espiritual, hemos hablado de la persona que cumple con su misión, se siente la persona exacta en el lugar justo, haciendo la cosa que corresponde en el momento idóneo. Y esta es la paz interior. ¿Y cómo se obtiene la paz interior? Primer escalón, conocer la misión, vocación, profesión. Segundo, la ley cósmica a la cual está sometido. Tercer, resolver todos los conflictos internos tanto como externos. Y el cuarto, estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual. No hay despertar espiritual sin trabajo. ¿Me sigue? Y un trabajo inteligente es precisamente trabajar estos 20 senderos del despertar espiritual. Los 4 fetos están a nuestra disposición. En algunas personas parecen despertarse solo, pero no es cierto. Te voy a dar un ejemplo. Ambroise Paré. ¿Conoces la historia de Ambroise Paré? Es una historia maravillosa. Un joven, también autodidacta, estudia medicina por su cuenta propia. Creo que estamos hablando del siglo XVI o XVII, época donde los médicos en medio de las pestes tenían máscara horrible y la gente moría más de miedo que de peste probablemente. Hablaban en latín, como nuestros médicos modernos también continúan a veces de hacer un poquito, unas palabras por aquí. Y Ambroise Paré no estudió nunca el latín, compraba patas de pollo para poder estudiar los movimientos de los músculos y ver cómo funcionaban, etc. Y este hombre creó ungüentes, se llama así, ungüentes especiales para luchar contra la peste en su momento. Una persona así se ha desarrollado sola, finalmente, estudiando por su cuenta, sin pasar por las facultades de letras de esta época, porque precisamente algún de sus 4 fetos estaban en curso de desarrollo. Hay una curiosidad. Y observa que esta curiosidad en este momento, el rayo que despierta los 4 fetos, es Internet. Mira el ejército extraordinario de niños, de jóvenes que se meten a estudiar la programación por su cuenta. La historia de Dell, por ejemplo, el fundador de la empresa del mismo nombre, es un autodidacta otra vez que estudió solo la programación y decidió armar computadora. Pero siempre hay algo como un suceso o algo creado extraordinario en las personas que van desarrollando, digamos, o activando estos fetos, o no, porque más de uno te puede escuchar y decir, bueno, a mí me pasa todo esto que dice Eric, pero yo hasta ahora no hice nada de que me parezca fuera de lo común. Y esta persona yo le contesto, de acuerdo, tuviste un gran interés de repente para, por ejemplo, enseñar a un niño que tiene tal problema mental, y después continuaste. Fuiste a buscar más información en Internet, has hecho intento, te presentaste, visitaste tu vecina que tiene un hijo de este tipo con síndrome de Down para proponerle de ayudarla. No, regresaste a mirar televisión o te fuiste a jugar a la pelota, te metiste en tu cocina, etc. No estoy acusando a la persona normal de ser normal. Yo estoy diciendo que hay que tener primero una gran curiosidad, luego darse los medios y los tiene todo a disposición con Internet.
Mira estos niños que no fueron a Bellas Artes, que no fueron al conservatorio, que tocan música, que cantan en forma maravillosa. El hombre finalmente siempre aprendió con imitación. Ahora la posibilidad de imitar y de hacer play y copy-paste y return y todo la tienes en tu celular en este momento. Y tú puedes ver y repetir hasta poder aprender. Pero tienes esta curiosidad inicial, tienes esta motivación social o prefieras pegar en la pelota solamente. Bueno, aquí hay el libre albedrío del hombre. La herramienta de curiosidad está a disposición. No dejemos de hablar de la relación con los 7 planos de la realidad, no los olvidemos. Hay una relación profunda entre estos 4 fetos y los 7 planos de la realidad. Date cuenta que lo que percibimos forma una cierta realidad. En la terapia akáshica pretendemos y trabajamos y entrenamos a la persona a alcanzar 22 dimensiones, no solo 3. El hombre despierto, el hombre que vivenció el despertar espiritual, lo que en cristianismo se llama el bautismo del Espíritu Santo, puede acceder a 22 dimensiones. Dimensión donde el tiempo puede funcionar al revés. Te contaba, por ejemplo, que un terapeuta akáshico que tiene su máquina de evidencia, si no es un terapeuta akáshico, puede crear un anillo de tiempo donde va a buscar en el futuro inmediato algo que no hizo todavía un diseño, regresar un segundo después en el presente, fabricar el diseño que aparece en el futuro. Que es típicamente cuántico, la palabra cuántica es linda, no desvaloriz como evidencia, que es antiquísimo. Entonces, que es un mecanismo cuántico, está a disposición de toda persona que se da la pena de entrenarse, de aprender a hacerlo mediante las máquinas que fabricamos. Y lo hacemos miles de veces por día. Hay miles de personas en el mundo en este momento que están practicando y verificando lo que estoy diciendo. Son terapeutas akáshicos. Entonces, estas 22 dimensiones nos dan capacidad extraordinaria. Podemos viajar al pasado, no con el cuerpo, pero podemos ir en un momento traumático que vivenció la persona, una violación, una pérdida de un ser querido, un accidente. Podemos ir en este momento traumático del pasado, la persona misma puede ir y puede empezar a corregir las consecuencias hasta el presente y hasta programar un cierto futuro. Podemos almacenar energía para cuando vas a hacer esta conferencia en directo en una televisión americana y tú necesitas explotar. Si es dentro de 3 meses, tenemos técnicas que dependen de las 22 dimensiones para poder almacenar energía y que esta energía explote en vos a este momento. Y no es nuevo, es solo una nueva técnica milenaria con el feto de la garganta. ¿Cómo sabemos si esto por ahí lo venimos haciendo inconscientemente? ¿Cómo se va a manifestar en nuestra vida? ¿Qué cosas veríamos? Con cosas excepcionales. Es decir, yo llamo cosa excepcional una mamá muerta de miedo que su hijo no sobreviva a la operación, empieza a rezar, capta una energía inimaginable que tal vez no es ni cristiana ni nada, y esta energía sostiene el corazón del niño, sostiene la mente y hace que va a salir airoso de una cirugía donde tenía toda probabilidad de quedarse, de pasar a otra dimensión. Pero esa mamá en este caso, ya que diste este ejemplo, ¿tendría la conciencia de que lo está haciendo o no? No, claro. Lo hace por un gran impulso emocional. Claro. El mismo impulso emocional que despierta a los 4 fetos, que permite acceder a más dimensión. No te voy a dar la lista de los 7 niveles de realidad porque es fastidioso. Termina con el 7º, que es el plan divino. Pasa por el plan de relación de poder. Hay uno que se llama realidad inmanente, aferente, etc. Es decir, que es muy largo. Tal vez deberíamos dedicar 7 emisiones solamente para hablar de los 7 planos. Pero vivimos y convivimos a todo momento con ellos. Y desgraciadamente, la historia del hombre necesita el miedo, necesita la angustia para poder salir de su inercia. La Orden Rosacruz lo explica, Max Rendel lo explica desde siempre. En realidad, el alma humana es tan terca, tan dura, que necesita grandes sufrimientos para despertarse. Y siempre dan el ejemplo de este hierro, que está el mineral de hierro, y la espada que necesita muchos golpes para poder ser modelada, forjada. Y los 7 planos de la realidad, ¿se ve más este tipo de cosas extraordinarias en este plano tridimensional?
Te doy un ejemplo. O se ven cosas... No, te doy un ejemplo A ver. definitivo que todo el mundo conoce. Nos duele. El sufrimiento no es un dolor físico porque hay anestesia para este. No es algo que voy a suprimir con el analgésico porque es un dolor moral, una angustia terrible. Sabe que en los 7 planos de la realidad conocer este concepto y trabajar con él significa que si tú te quedas encerrada en el primer plano, porque todos tus dolores vienen y nacen muerte de un ser querido, rechazo, pérdida de tu empleo, las cosas cotidianas que ocurren, todo nace en el primer plano de realidad. Bien, y en este primer plano, la primera escapatoria que todos tenemos, videojuego, sexo, alcohol, drogas, televisiones, hacer deporte, lo que sea, sindicalismo, lo que sea, para intentar de escapar a el problema. Cada vez que tú utilizas un otro medio del primer nivel de realidad para escaparte del sufrimiento que nació en el primer nivel de realidad, lo transforma, lo transmuta y nunca lo resuelve. Por lo contrario, descubres que el sufrimiento del hombre es, que le llamamos el maldito invento de Dios, el sufrimiento, ha sido creado para obligarnos a elevar la conciencia en los 7 niveles de realidad. Yo doy el ejemplo de un edificio. Estás en el subsuelo, todo es oscuro, pasa a otro subsuelo. Vas al primer nivel de realidad, es un patio rodeado de paredes, ni imagino lo que hay. Subes poco a poco y tú descubres que detrás de las paredes hay jardín, hay árboles. Subes un poco más, tú ves que hay un límite a la ciudad. A medida que tu conciencia se eleva en estos 7 planos de la realidad, hay un nivel donde llega la relatividad del sufrimiento y al último nivel la negatividad del sufrimiento, la transmutación. Y es el maldito invento de Dios, el sufrimiento, es hecho para obligar la conciencia humana a escapar del primer nivel y subir en estos niveles hasta la negación del sufrimiento. ¿Cómo sabes que subiste? Mira tu nivel de egoísmo. ¿Estás pensando a vos, pareja, hijos, tu empresa, tu casa, tu cocina? ¿O estás mirando a tu vecino? No para hablar mal de él, sino para preguntarte si necesita ayuda. ¿Estás mirando a la gente que hay en tu barrio para criticarlos, para ver quién te va a robar o para decirte qué suerte que no soy como esta señora que pide limona? ¿Estás mirando a la humanidad? ¿Estás preocupada de qué vas a dejar a tus descendientes, por ejemplo, a nivel ecológico? Cuanto más personas están incluidas en tu campo de conciencia, tanto más alta estás en tus niveles de realidad. Tanto más sientes humildad y tanto más estás maravillada por lo gigantesco de la interrelación humana, las creaciones humanas, más estás subiendo el nivel de la realidad. Entonces, observa cantidad de gente incluido en tu conciencia. ¿Cuánta gente te preocupa de verdad? Observa tu nivel de egoísmo, de altruismo. Observa tu curiosidad de lo que exista o por lo contrario, tu desinterés por lo que es afuera de tu casa o de tu vida cotidiana. Y ya tú podrías empezar a medir cuántos escalones subiste en estos niveles de realidad. La empatía es diríamos, una de las emociones claves para esto. Clave, absolutamente clave. Bien, muy interesante el tema, Eric, de verdad, me gustó mucho. Vamos a compartir datos. ¿Estás con alguna actividad? Sí, estamos preparando el lanzamiento de este gran curso de terapia akáshica, yo insisto, sin Eric Barone, porque hace 30 años que la vengo preparando. Ahora no me voy a retirar tan fácilmente, ¿no? Pero es esencial que los 28 cursos que están audiovisual y todo que estamos preparando salgan de una vez y no van a depender más de mi presencia. Bien.